Bienvenido a Familia 360. Te saluda tu amigo David Weber. Gracias por estar con nosotros en la serie de reflexiones de Reavivados por su palabra. El tema de hoy está basado en 2 Corintios capítulo 3 y su título es Donde está el Espíritu hay libertad. El versículo de reflexión es el versículo 17 y dice así: Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo diferencia entre su ministerio y el de los falsos líderes que habían llegado a Corinto y corrompido la palabra de Dios. Estos se presentaron con cartas de recomendación de la iglesia de Jerusalén, lo que les daba apariencia de autoridad y respaldo apostólico. Pablo, en cambio, no llegó con cartas de recomendación. Sus cartas eran los propios creyentes corintios transformados por Cristo. Estas cartas no estaban escritas con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en los corazones de los creyentes. Los conversos de Pablo eran prueba más que suficiente de su apostolado. Esta metáfora tiene un doble significado. Las familias creyentes de Corinto llevaban la palabra y la ley de Dios escritas en sus corazones y también eran epístolas vivientes en el corazón de Pablo. Esto demostraba tanto la autenticidad de su cristianismo como la veracidad del apostolado de Pablo. Ellos eran el sello de su aprobación. Cada familia cristiana, incluida la tuya, debe ser una carta de Cristo para el mundo. El autor de esa carta es Cristo. El material donde se escribe es el corazón de cada creyente y lo que se escribe es la ley de Dios, reflejo del carácter de Cristo. Para que esta carta sea escrita en el corazón, es decir, la mente de cada creyente, el intermediario o escribiente es el Espíritu de Dios. Los falsos apóstoles no habían escrito una carta en los corazones de los creyentes, ya que se enfocaban exclusivamente en la forma externa de la ley. Esta ley estaba escrita en tablas de piedra, pero nunca había sido grabada en sus corazones. El legalismo del judío no podía hacer esto porque carecían del Espíritu de Dios. Como resultado, su práctica era meramente mecánica y formalista. Aunque no había nada de malo en que la ley de Dios estuviera escrita en tablas de piedra, mientras permaneciera allí y no en el corazón, seguía siendo letra muerta. Solo Dios tiene el poder de escribir en el corazón y cuando lo hace, la ley deja de ser letra muerta. Pablo contrasta el nuevo pacto con el antiguo. El antiguo es letra muerta, mientras que el nuevo es del Espíritu. Él afirma que la letra mata, pero el Espíritu da vida. El primero es superficial, mientras que el segundo penetra hasta lo más profundo de la muerte. La obediencia de las familias cristianas no debe basarse en procedimientos rutinarios ni en el cumplimiento de reglas y requisitos, lo cual puede degenerar en una apariencia de piedad y en legalismo. La obediencia tuya y de tu familia debe surgir de la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Si vives en el Espíritu, eres libre del legalismo, de la esclavitud y de la muerte. A través del Espíritu recibes sabiduría, verdad, justicia y el poder para amar, obedecer y servir a Dios, así como para amar y servir a tu familia y al prójimo. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia también. Hasta el próximo tema de la serie.